¿Cuántos niños quieren saber del neoliberalismo? Cuando era un niño pequeño, estoy hablando de tener entre 3 y 4 años, estaba completamente obsesionado con Pequeños Guerreros. Ustedes saben, esa extraña película de Joe Dante sobre soldaditos de juguete que cobraban vida después de que un idiota de marketing les puso microchips de grado militar para hacerlos cumplir los caprichos pendejos de un multimillonario. Casi matan a mi hijo. Me encantaba, me fascinaba, la veía básicamente todos los días y me sabía los diálogos escena por escena. E incluso hasta el día de hoy tengo muchos de estos mismos grabados en mi cerebro y probablemente estarán ahí hasta el día que me muera. 80 años en el futuro, estaré en mi lecho de muerte y un solitario, soy el arquero, el emisario de los gorgonitas, pasará por mi cabeza, mientras la luz se va de mis ojos y mi familia llora por mi pérdida. Escúchame hablar como si al ritmo que van las cosas mi generación va a tener una muerte pacífica. Todo para decir que estaba enamorado de esta pequeña y bizarra película. Claro, no entendía mucho de lo que estaba pasando o la trama, pero mi pequeño cerebro de reptil veía monstruos chidos dándose en la madre con soldados mamados y se volvía loco. Pequeño dato curioso, cuando era niño mi papá me compró unos juguetes de los gorgonitas que encontró en un mercado de pulgas. Un día, cuando jugaba con ellos en el patio, olvidé meterlos, así que el perro que teníamos en ese entonces hizo lo que cualquier perro haría cuando encuentra un juguete. Al día siguiente, cuando los encontré completamente destruidos y llenos de marcas de dientes, empecé a llorar. Mi madre, en toda su sabiduría, me dijo que en la noche los soldados habían llegado y habían peleado con los gorgonitas, y que por eso estaban en ese estado. Yo inmediatamente dejé de llorar y me puse feliz. Nunca dejé de creer en eso y mi mamá nunca me dijo que era una mentira, solo pasó que muchos años después me puse a pensar y dije, solo me lo dijo para que dejara de llorar. No tiene nada que ver con el video, pero es una historia graciosa que les quería contar. Como cualquier película de mi infancia que revisito, tenía mucho miedo de volver a verla, porque como me di cuenta hace unos años al volver a ver Robin Hood, cuando era pequeño era un idiota sin gusto y muchas de las cosas que vi de bebé no me envejecieron bien. Pero para mi agradable sorpresa resulta que esta película se conservó bastante bien a pesar de los años. ¿Qué puedo decir? La película es carismática, el doblaje es de calidad y sobre todo tiene esa comedia oscura estilo Gremlins que tanto le gusta dirigir a Joe Dante. Estoy seguro de que esto no afectó a mi crecimiento emocional cuando era niño. Tiene un cast de personajes llenos de vida, tanto el cast humano como el cast de juguetes. Tommy Lee Jones hace un trabajo brutal como Chip Hazard y se nota que todos los involucrados están poniendo todo de sí, a pesar de lo ridícula que es la película. Me encanta sobre todo algunos detalles que no podía notar porque era muy pequeño o porque la película era calidad VHS, como por ejemplo que Love is a Battlefield suena en el fondo de la primera escena donde Alan y Christy aparecen juntos, o el hecho de que el arquero se pone triste cuando Alan lo llama basura, o de que la razón por la que los gorgonitas no atacan a los soldados es porque fueron creados en un periodo de crunch y no tuvieron la oportunidad de cambiar su historia y los programadores solo combinaron sus líneas de juguetes sin mucho pensamiento de lo que implicaba para la lore de ambos juguetes. También tiene momentos en extremo violentos y pesados que me sorprende hubieran salido en una película PG-13. Supongo que es la magia de Joe Dante para hacer películas extremadamente jodidas que pueden disfrutar los niños, con la calidad exacta de trauma para no dejarlos cicatrizados de por vida, pero dejándolos recordándola. Y cómo olvidar la escena de las muñecas, donde los soldados usan el chip de su amigo muerto para darle inteligencia artificial rudimentaria a las Barbies de Christie y vestirlas en bikinis pintados de camuflaje mientras hacen comentarios sexuales hacia todos los personajes masculinos. Esto es claramente el fetiche de alguien en el equipo de producción y no puedo dejar de pensarlo. Estoy seguro de que esto no afectó a mi crecimiento emocional cuando era niño, pero mientras veía esta película no pude evitar notar muchas cosas extrañas. Los comandos son horribles y no horribles en sus personalidades, sino que se ven feos. Ninguna compañía en su sano juicio desarrollaría soldados que se vieran de esta manera para designarlos como los buenos. Si bien eran los 90s y el estilo de Rob Liefeld había infectado toda la industria para hacer héroes más musculosos, malotes y sanguinarios, estos no serían diseños que verías en juguetes para niños pequeños. Aparte de Chip Hazard, todos los comandos están claramente codificados como villanos. Mientras tanto, los gorgonitas son tiernos, pacíficos, inofensivos e incapaces de dañar a nadie. Su programación y diseño parece sacado de caricaturas al estilo de He-Man o Thundercats. Ustedes saben, la clase de caricatura que te diría Dino a las drogas al final de cada episodio. Estos no son los diseños de villanos o antagonistas, ni siquiera en series más tranquilas como Tortugas Ninja o My Little Pony. Por supuesto, esta era la intención al diseñarlos, que no se vieran fuera de lugar en una de esas caricaturas ochenteras para niños que tanto amábamos. Eran los héroes Lawful Good que nunca rompían un plato, pero debido al crunch de su jefe, los diseñadores no pudieron cambiar nada sobre ellos, solo que en el lenguaje narrativo y visual siguen codificados claramente como los héroes de la película.
Las historias muchas veces funcionan en capas, y Pequeños Guerreros no es la excepción. En la superficie es una película de ciencia ficción urbana donde juguetes cobran vida gracias a tecnología secreta de una megacorporación militar y empiezan a hacer un desastre en un callado suburbio blanco de un pueblo no especificado en los Estados Unidos. En la segunda capa es un homenaje a los juguetes y series animadas de los 80s, como G.I. Joe, He-Man y Thundercats. La nostalgia de una época donde había buenos muy buenos y malos muy malos peleando entre sí en un planeta lejano, enseñándole a los niños sobre su mundo y a ser buenas personas, mientras entran en conflicto con los que en ese momento eran los nuevos héroes noventeros. El héroe que era hiperviolento y no le importaba lo que los demás dijeran de él, el que decía groserías y mataba a sus enemigos sin piedad, y como este mismo ha venido a reemplazar la diversión sana que tenían los niños de los 80 para volver más salvajes a los mocosos, sedientos de sangre y personajes de moral turbia que visten ropas oscuras y no le tienen miedo a nada. Writing on the wall, unleash a million faces, and one by one they fall. Black-hearted evil, brave-hearted hero. I am. Go ahead and try to see through me. Do it if you can. One step forward, two steps back. One step forward, two steps back. Do it, do it, do it, do it. Pero en el centro, en el fondo de esta película, donde muy pocos se atreven a mirar, esta historia es una fuerte crítica a la propaganda militar, el neoliberalismo y cómo ésta se va inmiscuyendo en los juguetes que usábamos cuando éramos niños, creando juguetes de guerra. Así que, hablemos de la Guerra Fría. En 1992, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama publicó el libro El final de la historia y el último hombre, donde, entre muchas cosas, argumenta que la historia y la lucha ideológica había terminado con la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética. Fukuyama explicaba cómo la democracia liberal habría ganado todas las luchas ideológicas, había derrotado al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y al comunismo durante la Guerra Fría, lo cual significaba que era la mejor forma de gobierno posible, la que aseguraba la felicidad y realización de sus miembros, y que ya nunca podríamos encontrar una mejor forma de gobierno. Era democracia liberal hasta el final de los tiempos, ergo, el final de la historia. Nada cambiaría en el aspecto político y sociológico tan radical como en los años anteriores a la escritura del libro. Y mientras 20 años después sabemos que Fukuyama estaba equivocado por razones que son obvias, en los 90s esta teoría no se sentía tan descabellada, al menos no en Occidente. Después de la caída de la Unión Soviética existía un sentimiento de finalidad, de haber derrotado al último gran villano del mundo, y ahora solo queda atar algunos cabos sueltos para vivir una vida pacífica y sin problemas por el resto de los tiempos, bajo la democracia liberal. Pero esto también tuvo sus consecuencias negativas. De repente, muchas industrias que habían subsistido del estado de guerra constante en el que vivía Estados Unidos desde los 40s ya no tenían tanto trabajo, en especial el complejo industrial militar, que era compuesto por agencias del gobierno y contratistas privados. Toda esa industria no podía desaparecer de un día para otro. Es aquí donde debemos hablar del mismísimo diablo y propietario del segundo baño unisex más popular del mundo, Ronald Reagan, y sus políticas neoliberales, y cómo estas afectarían al arte que consumimos hoy en día, así como sus fuertes conexiones al ejército estadounidense y su propaganda. Lo que conocemos hoy en día como neoliberalismo surgió en los 80s, de los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y en México en los 90s, gracias a Carlos Salinas de Gortari. Margaret Thatcher resumió la ideología neoliberal de una manera magistral. La gente pide constantemente la intervención del gobierno echando la culpa de sus problemas a la sociedad. ¿Y quién es la sociedad? No hay tal cosa como la sociedad. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias. Y ningún gobierno puede hacer nada si no es a través de las personas. Y las personas primero deben cuidar de sí mismas. ¡Qué mal sabor de boca! Leer a Margaret Thatcher, voy a lavarme los dientes. Sus gobiernos buscaban privatizar todos los servicios posibles, abrir el mercado a un nivel internacional nunca antes visto, remover todos los servicios de ayuda social para la gente promedio y darles más facilidad a las corporaciones de hacer lo que quisieran mediante impuestos bajos y remover regulaciones. Creían que, si hacían esto, las empresas sabrían mejor cómo manejarse, ganar más dinero, beneficiar a sus empleados y a la sociedad en general, con algo llamado Trickle-Down Economics, donde los ricos se volvían tan ricos que sus riquezas empezarían a llegar a la gente de clase baja, lo cual, por supuesto, ha funcionado muy bien.
¿Quién lo diría? Cuando las corporaciones ganan más dinero, se lo guardan para ellos mismos y le siguen pagando una miseria a sus empleados. Una sorpresa completamente inesperada. Es en este periodo de tiempo que veríamos la privatización de muchos servicios que definitivamente no deberían ser privados, como las comunicaciones en México y la salud en Estados Unidos, así como básicamente dejar que todos los mercados y medios artísticos estuvieran libres al comprador más alto. Si alguna vez te preguntaste por qué la televisión de los 80s estaba llena de caricaturas que aparecían comerciales glorificados, es por estas desregularizaciones que hizo Reagan, y cómo las compañías de juguetes pueden arrojar millones de dólares a estudios de animación para hacer sus anuncios. Existe mucha controversia rodeando el neoliberalismo, con algunas personas incluso diciendo que este no existe, pero para efectos prácticos del video y muy resumido, y cuando les digo resumido lo digo en serio, por el amor de Dios, chequen la bibliografía si quieren saber más. El neoliberalismo es una filosofía económica y hasta cierto punto forma de gobierno enfocada en la libertad individual y el libre mercado. Los neoliberales creen que la democracia liberal, donde el libre mercado lo controla todo, es natural para el hombre y la única realidad que podría existir. Como dijo Fukuyama, el final de la historia y el único futuro que podemos imaginar. No, el único futuro que existe. Así que cualquiera que intente cambiarlo o modificarlo estaría atacando a la realidad misma. Es por eso que puedes ver a tantos centristas liberales hablar de cómo los extremistas de derecha y de izquierda son iguales, porque para ellos ver a un nazi intentando asesinar minorías para asegurar la supremacía blanca y a un comunista hablando de redistribución equitativa de recursos son lo mismo, porque ambos cambiarían el status quo perfecto de la democracia liberal sobre la que vivimos hoy en día. En teoría, el neoliberalismo se trata del Estado dejando que el mercado y el capitalismo decida todo lo que ocurre, alejándose para dejar que estos dos hagan lo que quieran con la sociedad y la economía. Pero como vimos del 27 de enero al 1 de febrero de 2021, cuando el libre mercado empieza a ir en contra de las predicciones que esta gente súper rica hace y empieza a beneficiar a la gente abajo, empiezan a pedir a papi gobierno que lo salve. En fin, siguiendo la mentira neoliberal de que el libre mercado funciona y se regula a sí mismo, los seguidores de esta ideología buscan, entre muchas otras cosas, privatizar lo que se pueda. Poner impuestos bajos, disminuir las regulaciones, quitar todos los programas de seguridad social por parte del gobierno y especialmente quebrar cualquier intento de sindicalización y quitar el poder a los que ya existen. Básicamente el neoliberalismo cree que entre más libre sea el mercado, más libre es la gente, que las corporaciones buscarán dar el mejor servicio tanto a sus empleados como a sus clientes, porque lógicamente eso hará que la gente les favorezca. Por supuesto, si sabes cualquier cosa de historia, recordarás las condiciones laborales de los años 20 y 30 y cómo las corporaciones empleaban niños pequeños en minas de carbón, hacían a los adultos trabajar 20 horas al día y en general tenían horribles condiciones de trabajo que mataron a miles y dejaron cicatrizados a millones. Y la única razón por la que esto cambió fue por el esfuerzo de sindicatos y grupos de trabajadores que exigieron sus derechos, de los cuales muchos fueron asesinados por luchar por ello. Ustedes saben, existe una razón por la que se dice que las regulaciones están escritas con sangre. Pero el neoliberalismo no es anarquista. De hecho, el neoliberalismo adora el Estado y lo necesita para funcionar, porque es gracias a este mismo que se puede crear las leyes y regulaciones que permiten a las corporaciones hacer lo que ellos quieran y llamarlo legal. El neoliberalismo depende de que las compañías estén en los bolsillos de los funcionarios públicos, influyendo en la creación de leyes y tomando decisiones para que se hagan de tal forma que les beneficie a ellos. Véase lo sucedido en 2020 con los cambios a las leyes de derecho de autor en México. Después de todo, querámoslo o no, ha sido la ideología de gobierno que se ha utilizado en mayor o menor medida en Estados Unidos, Reino Unido e incluso México por los últimos 40 años. Algo que no es un secreto, los libros de la SEP, incluso cuando eran aprobados por el PRI, hablaban de Gortari como un neoliberal y las cosas buenas que trajo al país. La razón por la que los neoliberales odian al Estado creando programas de ayuda social es por algo que ellos suelen llamar responsabilidades personales, donde nada malo que pase en la vida de un individuo puede ser consecuencia de problemas estructurales. Todo siempre vuelve a uno mismo. En este caso, si alguien tiene problemas de adicción a la droga, por ejemplo, significa que es una persona débil y sin moral. Por eso mismo no merece ayuda. No es fuerte para resistir ese impulso. No se miran, por ejemplo, historiales de adicciones de su familia o problemas socioeconómicos que pudieron llevar a la persona a eso. Por otro lado, si alguien se vuelve multimillonario, siempre sobre su propio esfuerzo, ignorando facilidades como riqueza generacional, contactos en lugares importantes u otros privilegios. De esta forma, todo logro y fallo que una persona experimente ocurre de manera personal y sin ninguna ayuda externa, ignorando así cualquier crítica sistemática y cambiándola por una crítica personal.
Después de todo, es la naturaleza humana y no puede existir nada mejor que lo que tenemos en este momento. Para el neoliberal, si no sirves para producir capital, entonces eres inútil y no mereces existir en este mundo. Por eso mismo odia al gobierno creando programas de seguridad social y a los trabajadores haciendo sindicatos. Están rompiendo el orden natural de las cosas. Pero cuando se trata de salvar a las corporaciones y a los bancos, entonces sí, el neoliberalismo adora el Estado, porque implica que estas corporaciones son la economía, los creadores de trabajo y la única razón por la que la sociedad puede funcionar. Así que, sin ellos, la sociedad misma se derrumba sobre su propio peso. Esto ha pasado muchas veces, pero los más notorios han sido en la crisis financiera del 2008, donde el gobierno de Estados Unidos salvó a los bancos de caer en bancarrota, mientras les dio pan y verga a la gente que perdió sus empleos gracias a esto. Lo mismo pasó en México, pero sin el pan. Y en el 2020, durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus, donde el gobierno inyectó miles de millones de dólares a las compañías de aviones para que no se derrumbaran sobre su propio peso, mientras le dio unos míseros $1,000 a sus ciudadanos para sobrevivir, sin detener los pagos de servicios, renta u otros gastos necesarios. Pero hey, al menos a ellos les dieron $1,000. Aquí en México el cabecita de algodón y sus compas básicamente nos dijeron no salgan y si se mueren de hambre porque no pueden pagar nada, es muy su pedo. Cuando el neoliberalismo triunfa, los ricos se vuelven más ricos, pero cuando el neoliberalismo falla, los pobres se vuelven más pobres. Pero me estoy desviando, este es un video sobre neoliberalismo y propaganda militar en los juguetes, así que me concentraré de nuevo. El neoliberalismo es también imperialista, por naturaleza. Después de todo, si la democracia liberal es el final de la historia y la única forma de gobierno que realmente funciona, entonces es su trabajo llevarla a todo el mundo, lo quieran o no. Y si el país al que lleva la democracia tiene algunos recursos naturales que nuestros inversionistas quieren para su empresa y que pueden tomar gracias a la inestabilidad, o si el complejo industrial militar puede seguir ganando miles de millones de dólares al año al vender equipo y maquinaria, pues ¿qué se le va a hacer? ¿Verdad? Así es la vida. Por eso mismo necesitan un flujo constante de propaganda que santifica al ejército y hace ver cualquier intervención o ataque como algo puro y que debe ocurrir para traer la paz mundial, incluso si terminan creando más miseria en el proceso. Todo lo vale por traer la iluminación de la democracia liberal a esos salvajes alrededor del mundo. Por eso es que veíamos y vemos tantas películas que glorifican al ejército. Por eso es que existen juguetes de guerra que ponen a los soldados como los buenos, G.I. Joe siendo el más popular de todos estos. Eran juguetes, películas y series de propaganda, primero que nada, creados para condicionar a la gente de creer que lo que ocurría en estos países lejanos era lo correcto y lo que debía pasar. Y no es como si fuera alguna conspiración. Checa la bibliografía y mi video sobre propaganda militar para ver más sobre esto. Las corporaciones no creen en absolutamente nada, y si el ejército les ofrece dinero, con gusto harán propaganda para ellos. El problema es que la gente se estaba cansando de toda esta guerra, y de ver su dinero e impuestos no usado para ayudarlos o mejorar sus vidas, sino para bombardear países de los que nunca habían escuchado. Sí, la victoria contra el fascismo y el comunismo había dado a la gente de Estados Unidos un sentimiento de finalidad y superioridad, pero eso mismo hizo a mucha gente pensar, ¿por qué nuestro gobierno sigue gastando dinero en guerras inútiles? Guerras que ya no tenían el mismo peso de derrotar a los nazis o humillar a los rusos. No había razón. Las protestas empezaron, las películas y juguetes de guerra eran ignoradas, Pearl Harbor de Michael Bay fue destruida por la crítica y los G.I. Joe cada vez vendían menos. El gobierno estaba perdiendo el apoyo ferviente de su gente y se habían cansado de la guerra. Pero tanta guerra no viene sin consecuencias. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Creo que no es una exageración decir que el neoliberalismo imperialista eventualmente llevaría a la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Es probablemente uno de los momentos más traumáticos en el colectivo inconsciente de los Estados Unidos. A diferencia de Pearl Harbor, que ocurrió a kilómetros de distancia en un archipiélago que ni siquiera era un estado aún y solo afectó a militares. Las Torres Gemelas cayeron en tiempo real y más de 3.000 vidas civiles se perdieron con todo el mundo observándolo. Fue la prueba de que no era el final de la historia. Que la democracia liberal no era perfecta, que no eran intocables y que el neoliberalismo no era perfecto ni siempre traería los mejores resultados. Millones de personas alrededor del mundo habían estado sufriendo desde los 80s gracias a políticas neoliberales que solo hacían sus vidas más complicadas de lo que deberían. Pero el 9/11 fue la primera prueba tangible para mucha gente de que el imperialismo neoliberal tenía consecuencias negativas y que la búsqueda de crecimiento exponencial sin final, eventualmente, llevaría a la destrucción de esta misma gente. No por alguna amenaza externa o ideología como el comunismo, sino por la ira y la venganza de la gente más afectada por este mismo. Después de todo, fue el gobierno de Reagan el que le dio las armas a los Mujahideen para luchar contra los malvados rusos comunistas. I expressed
our nation's continued strong support for the resistance and our satisfaction with the large step the Afghan resistance took toward unity in choosing a chairman for the first time. This new political milestone demonstrates that the people of Afghanistan speak with one voice in their opposition to the Soviet invasion and occupation of their homeland. This increasing unity has already made itself felt on the battlefield. During the past 18 months, the Mujahideen fighting inside the country have improved their weapons, tactics, and coordination. The result has been a string of serious defeats for the Soviet elite units, as well as many divisions from the Kabul army. You are a nation of heroes. Volveremos con más pequeños guerreros después de estos mensajes. Welcome to Wardrobe 911. These three friends came to us with a problem. How do you get that designer look without breaking the bank? Wow, great designer. Fortunately, it's Designer Week at Ross. We found some of the top labels at fabulous prices. At Designer Week, you'll find the latest in career and casual clothing at unbelievable savings. That looks so expensive. Thank you. Thank Designer Week at Ross. And you can do it too. Designer Week at Ross. Don't miss it. What makes you smile? Every day at McDonald's, we're serving up a variety of great tastes at breakfast. Whether you like scrambled eggs with pancakes, egg McMuffins, sausage biscuits with egg, or our delicious bagel sandwiches, we've got something hot, fresh, and made to order just for you. And remember, no breakfast is complete without coffee and the cool, fresh squeezed taste of Minute Maid orange juice. Start off your day, every day, with breakfast variety at McDonald's. Incluso si el 11 de septiembre rompió la ilusión neoliberal del final de la historia, también terminó causando un aumento de patriotismo, dándole combustible a la maquinaria de guerra para revivirlo como un fénix, y nos llevaría al infierno de guerra constante en el que vivimos ahora. Pequeños Guerreros no podría haber existido en un mundo post-9/11. La gente le hubiera boicoteado por ser propaganda comunista y antiamericana. Es por eso que me gusta tanto. Porque es un estudio de caso en el cinismo y apatía que existía por la propaganda militar antes del 11 de septiembre. Pequeños Guerreros no empieza con una mirada a la vida de la familia protagonista, o los problemas de los trabajadores que han sido comprados por Globotech. No, Pequeños Guerreros comienza con un anuncio de una compañía que fabricaba armas de última generación para el gobierno de los Estados Unidos y que, debido al final de la Guerra Fría, se ve forzada a entrar en el mercado civil de productos para el uso diario, utilizando todos los conocimientos que adquirieron como mercaderes de muerte, consumiendo empresas más pequeñas y débiles en el proceso. Algo que, si te pones a investigar, sucede muy a menudo en el mundo real. Cuando una gran compañía quiere crecer, ya sea en otros mercados u otros países, no hacen el difícil trabajo de abrir una empresa nueva desde cero. Eso déjaselo a los jodidos y los emprendedores que viven viendo videos de Wall Street Wolverine. Ellos encuentran alguna compañía ya establecida, la compran, despiden a todo el personal que ellos creen no es indispensable, normalmente para contratar gente nueva por menos precio, le pegan su nombre a la compañía y dicen que se han expandido. En la película vemos a dos trabajadores, los últimos empleados de la juguetería que recientemente compró Globotech, haciendo todo lo posible para conservar su empleo, incluso si eso significa usar peligrosos chips militares y no darle el tiempo necesario para ser probados. La única razón por la que el conflicto de la película ocurre es porque el CEO de Globotech tenía un capricho y quería resultados rápidos, no dispuesto a escuchar a los trabajadores que sabían cómo funcionaban las cosas y simplemente diciéndoles cállense y háganlo. Algo que, si has trabajado por una compañía grande, sabrás que es real. Un constante flujo de los corporativos pidiendo cosas imposibles, ignorando cualquier advertencia a los trabajadores que saben cómo funcionan las cosas. Y no se les hace terror pensar en cómo una compañía que hasta hace solo un par de años se dedicaba a fabricar armas y tecnología militar, de repente se mete en tu vida en las licuadoras, aspiradoras y otros utensilios del hogar. Globotech no dejará de producir tecnología militar solo porque acabó la Guerra Fría. Claro, será en menor medida, pero sigue siendo su negocio principal. Y todo el dinero que el consumidor promedio gasta en productos Globotech se irá a seguir alimentando el complejo industrial militar y el poder de aterrorizar a otros países. A Joe Dante no se le ocurrió esto de la nada.
Cientos de compañías de la vida real que usamos sin prestar mucha atención tienen una garra en la creación y propagación de tecnología militar. Samsung tiene una rama militar donde fabrica todo tipo de maquinaria para el ejército de los Estados Unidos, trayéndole a la compañía miles de millones de dólares al año. La misma compañía que fabrica televisores y celulares está fabricando armas para que el ejército aterrorice otros países. Y no son los únicos. Microsoft, Amazon, Google y básicamente cualquier empresa grande en Silicon Valley está en la cama con el ejército, proveyéndole software y hardware que se usará para tener al mundo atado de la garganta y aterrorizado. Y nosotros debemos vivir sabiendo que el dinero que inevitablemente gastamos en estas compañías también ayuda a consolidar el poder de un ejército que comete incontables crímenes de guerra. Pequeños Guerreros es una fuerte crítica a las megacorporaciones y cómo están dispuestas a negociar con dinero sangriento tan solo para incrementar sus ganancias y en el proceso llenar de basura las casas de la gente y lavarles el cerebro. Porque los comandos son propaganda militar sin vergüenza, glorifican al ejército y los hacen verse como los buenos indiscutibles. Y claro que es lo que quiere el CEO de Globotech, les está facilitando el trabajo, le da una buena imagen a su compañía y lo hace mientras le generan dinero. Es el plan perfecto. La mejor propaganda es la que tienes que pagar para consumir, y eso eran estos juguetes ultramilitares que han existido desde los 80. Solo tienes que ver cómo los comerciales de Nerf están sutilmente militarizados y hacen a los niños ver esas poses y movimientos como algo cool y que deberían imitar. No solo eso, los comandos se comportan no como la propaganda los quiere pintar, héroes honorables de moral inquebrantable, sino como lo harían los soldados en la vida real, personas violentas y destructivas que solo tienen una misión en mente: matar a los gorgonitas. No les importa la razón, ni siquiera quién les dio la orden, solo saben que deben hacerlo. Mientras los gorgonitas, contrario a la propaganda que los pinta como monstruos horribles sin redención que deben ser destruidos, son pacíficos, les gusta aprender, y la única razón por la que entran en combate es porque los comandos no los dejan en paz. De hecho, el arquero intenta negociar varias veces en la película con Chip Hazard, solo para encontrar que no habrá cuartel. Esta programación violenta de los comandos no es muy diferente al lavado de cerebro que reciben los soldados en la vida real. Algo que empieza desde pequeños con el excepcionalismo americano, se fomenta en la adolescencia con películas y videojuegos glorificando a los militares estadounidenses y demonizando a los enemigos, quienes quiera que sean, y se completa durante el entrenamiento militar, donde te enseñan a matar y a aterrorizar a otras personas. Los comandos no son malvados per se, bromean entre ellos y claramente tienen relaciones profundas, lloran, sufren y cambian. Nunca atacan a nadie más que los gorgonitas y sus aliados. Claramente tienen un código de honor y moral que siguen rígidamente. Lo que pasa es que su programación, la visión que les implementaron del mundo, no los deja ver más allá de las órdenes que recibieron de destruir a los gorgonitas, y son incapaces de detenerse, sin importar a quién dañen en el camino. En este sentido, los comandos son una figura trágica, víctimas de la propaganda y su propia programación, que les prohíbe ver a sus enemigos como humanos, y los llevan a morir por un ideal vacío, dañando y traumatizando a todos a su paso en el proceso. Ellos son los juguetes con los que los niños crecieron, y en lo que se convertirían esos mismos niños al crecer y unirse al ejército. Drones sin voluntad propia que arriesgan su vida por un gobierno y una compañía a las que no les importa. Los gorgonitas ganan al final, no porque sean más fuertes o ágiles, sino porque no están atados por las mismas cadenas de programación que los hacen ver un solo objetivo. Pueden crecer, aprender, mejorar y ver un mañana más brillante, en lugar de ser consumidos por un odio que ni siquiera ellos pueden entender. De esta forma, los soldados son una condena, tanto de la propaganda militar que los creó, como el sistema ultraviolento que les permite existir y morir sin razón. ¡No habrá cuartel! Incluso cuando los héroes ganan y los comandos han sido derrotados, la película acaba en una nota siniestra. Globotech no afrenta ninguna consecuencia real por crear básicamente un arma violenta con voluntad propia, ya que soborna a todos los involucrados para evitar un desastre de relaciones públicas, e incluso implica que la venderán los comandos al ejército, probablemente haciendo millones de dólares más que con la venta de estos juguetes. Globotech, a pesar de ser quien ocasionó todo el conflicto de la película por su ineptitud y expansión violenta, termina ganando al final, completando el circuito de tecnología militar y tecnología hogareña. ¿Cuánto estábamos cobrando por estas cosas? 79,95. ¿Sabes qué? Agrega unos cuantos ceros y contacta a nuestra división militar. Es algo de lo que los ingenieros y otros diseñadores debemos tener mucho cuidado. No importa qué tan inofensivo sea lo que inventamos o creamos, es muy probable que esta tecnología sea usada por el ejército para consolidar aún más poder. Incluso cuando creamos algo con las mejores intenciones y la idea de mejorar al mundo, es muy probable que termine en manos del ejército y seamos responsables de poner más combustible en el complejo industrial militar. Tan solo en el 2020, el ejército de los Estados Unidos tenía un presupuesto de más de $700 mil millones.
Es más que todos los presupuestos militares del mundo combinados. Con la mitad de este dinero se podría acabar con el hambre en el mundo y aún seguirían siendo uno de los ejércitos con más presupuesto que existe. Compañías como Globotech activamente ponen dinero en los bolsillos de políticos y funcionarios públicos para que esto siga sucediendo. Son mercaderes de muerte que hacen ganancia del sufrimiento de la gente alrededor del mundo. Y lo más gracioso y triste de esto es que mucho de ese presupuesto es desperdiciado, incluso en el estado constante de guerra y violencia en el que está atrapado Estados Unidos. La producción de materiales y tecnología es tan alta que la gran mayoría de estos mismos no es utilizada, y solo está juntando polvo en algún almacén o moviéndose innecesariamente en aviones. Pero gracias a compañías como Globotech, que quieren un pedazo de ese delicioso pastel de $700 mil millones, se sigue gastando dinero y desperdiciándolo. Dinero que, de nuevo, estaría mejor utilizado en literalmente cualquier cosa. Todo país necesita un ejército, eso es una realidad. A gastar millones de dólares en lujosos aviones de alta tecnología que nunca verán combate y se quedarán en un hangar por décadas, solo para transferir dinero a los bolsillos de unos cuantos contratistas militares, ya es un puto insulto. Agrega unos cuantos ceros y contacta a nuestra división militar. Siempre digo que lo que hago aquí solo es mi opinión y nunca veo mis videos como una verdad objetiva. Es solo mi interpretación de una obra artística acorde a teoría filosófica que me gusta. Como en el caso de Robots, nunca dije que esta película fuera necesariamente anticapitalista, solo que es una lectura que yo le di. Pero Joe Dante nunca fue sutil con lo que quería decir en sus películas, y Pequeños Guerreros no es la excepción. No piensa ser sutil con lo que está satirizando, así que puedo decir que mientras todos mis videos siempre intento hacerlos desde una crítica factible que puedo encontrar viéndola desde cierto punto de vista, viendo esta película de nuevo, creo que esta es una interpretación muy apegada a los temas que el director quería exponer. Pequeños Guerreros es una fotografía del cansancio que existía por la propaganda militar, cómo se metió en nuestros hogares y empezó a infectar los cerebros de nuestros niños con fantasías de muertes heroicas. Esto, claro, antes del 11 de septiembre del 2001. Y es gracioso pensar que probablemente la única razón por la que esta propaganda volvió es por la caída de las Torres Gemelas. Pequeños Guerreros es una excelente película que nos recuerda lo jodido que es nuestro mundo. Nunca creí poder hablar tanto de una película para niños de hace 20 años, pero aquí estamos. El día de hoy les quiero recomendar el análisis musical de Darky Elman sobre el Devil May Cry 5 y cómo se relaciona con el desarrollo de sus personajes. Es un gran video y deberían darle una mirada. Recuerda que Talking Video es una realidad gracias al apoyo de los comandos que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talking Video siga haciendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com/talkingvidia o volviéndote miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes seguir el enlace de Humble Bundle y comprar juegos a buenos precios mientras ayudas al canal. O puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de PayPal o la tarjeta de saldazo que aparece en pantalla. Soy su anfitrión Dani Z, recordándoles que soy el arquero, emisario de los gorgonitas. Hasta la próxima.